escuché nada, perdón. No se escucha, máximo 4 hojas. Ah, ok, excelente. Bueno, vamos a dar inicio viendo que una de las personas que están aquí, ya las demás pues se van a ir conectando para aprovechar el tiempo, son 7:37 y vamos a dar inicio. En la clase pasada estábamos hablando de lo que era el virreinato, del tipo de educación que tenía el rey y cómo se clasifica. En la sesión de hoy vamos a hablar precisamente del porfiriato. ¿Cómo era la educación del porfiriato? Las limitantes, las ventajas, y de la misma manera vamos a recordar un poco quién era Porfirio Díaz. Sabemos, Porfirio Díaz fue uno de los presidentes que más tardó en gobernarnos. Él tuvo 30 años. Nosotros mencionan que el periodo de gobierno fue de 1830 a 1915, un aproximado. Y nosotros lo conocemos como Porfirio Díaz. Su nombre completo es, o fue, José de la Cruz Porfirio Díaz Mori. Este señor tuvo mucha experiencia para gobernar y fue un gran militar mexicano que tuvo a cargo la presidencia de la República Mexicana. Antes de que nos gobernara, él tuvo estudios y se especializó en Derecho, pero también tuvo la carrera militar. Fue un brillante militar y se destacó principalmente en la segunda intervención francesa. Hay que recordar que la intervención francesa fue un conflicto armado entre lo que fue México y Francia, que fue aproximadamente entre 1864 a 1867, si no mal recuerdo. Entonces, él participó en guerrillas contra los franceses y bueno, estos se establecieron principalmente en el estado de Oaxaca. Sabemos que Oaxaca pues colinda con nuestro estado de... Y él llegó de una manera interina a la presidencia por su desempeño, que en su momento era militar, se caracterizaba por ser militar, pues fue elegido como presidente constitucional en el año de 1877. Y así sucesivamente fue subiendo de rango y muchos seguidores le daban auge, le daban ese lugar para que él siguiera gobernando. Y fue uno de los grandes líderes que más tardó como presidente de la República. Ya después tuvo algunos detalles con sus opositores y uno de esos opositores fue Francisco I. Madero. Francisco I. Madero, que también fue otro líder que gobernó, ¿verdad?, en nuestro país, que participó y fue un gran adversario político para él. Lucharon ambos, luchaban por el poder. Tanto fue así que Porfirio Díaz fue una de las personas que propició la Revolución Mexicana.
Y en la Revolución cada año lo veneramos porque fue un positivas, había cosas negativas, como todo líder. Y bueno, él durante su estado de gobierno implementó, modificó, rectificó algunos planes de estudios, algunos programas. Y vamos a ver cómo fue la educación durante su mandato. El programa educativo, la educación del mandato. Bueno, y como aquí lo tenemos presente en la lámina que estamos visualizando, como bien se dice y como ya lo mencioné, el porfiriato tardó y abarcó gran parte de varias décadas, desde el siglo XIX a principios del siglo XX en México. Y bueno, quien era el líder, pues era mismo Porfirio Díaz. Porfirio Díaz experimentó grandes cambios significativos en el ámbito educativo. Cambios que impactaban para la sociedad de aquel tiempo, pero también que perjudicaban para la clase baja, la clase media. ¿Y qué tipo de educación fue la que en su momento Porfirio Díaz presenció? Él se centró principalmente en las escuelas primarias. Fundó muchas escuelas primarias en todos los estados. Promovió la creación de instituciones educativas de nivel técnico. Las escuelas que ya tenían más tiempo las iba modernizando. Uno de los principales retos de Porfirio Díaz fue estandarizar los programas académicos. Esto con la finalidad, según él, en su gobierno, de terminar con las desigualdades. Las desigualdades que existían en el país. Y él creía que modernizando y actualizando estos programas académicos iba a conseguir la igualdad para todos. Sin embargo, era un reto muy grande porque durante el porfiriato fueron décadas de hambruna, fueron décadas en donde a los terratenientes los tenían atados, no les daban oportunidad de recoger sus tierras, de cultivar sus tierras. Entonces, la economía era una economía desagradable, una economía que tenía un nivel muy bajo, en donde las familias vivían en un estado vulnerable. Por eso es que durante el porfiriato, la educación primaria, por más modificaciones que tuvo, no logró ser una educación de calidad, porque había un obstáculo, y el obstáculo eran los campesinos. Y bien, una de las características que analizamos y que visualizamos en el porfiriato, y que también en el virreinato se mencionó, que la educación era destinada principalmente para las clases sociales más privilegiadas, es decir, las personas que tenían acomodo económico. ¿Y dónde quedaban aquellas personas que eran de recursos más bajos? No tenían derecho a asistir a una escuela, a la educación básica. Como bien nos los dice,
eran para las clases más privilegiadas, mientras que las comunidades rurales y los sectores más marginados tenían acceso limitado a la enseñanza. No podían asistir, porque vuelvo a repetir, la economía no era agradable. Y como es de suponer, y algo muy similar a lo que está pasando hoy en día, no todas las personas tienen la posibilidad de tener ese recurso. Esas personas que se limitaban y que no tenían acceso a esta educación, pues se quedaban a hacer los trabajos o las actividades más sencillas, las actividades que eran vinculadas a los esclavos, que eran maltratados, no tenían derecho a asistir a una escuela. Esa fue una de las desventajas de este tipo de educación. Y bien, dentro de las estructuras sociales, dentro de las clases sociales, ¿verdad? Había una disparidad. Esta disparidad que se reflejaba en la misma sociedad, pues también estaba centrada y estaba reflejada en la educación. ¿Por qué? Porque solamente la clase de élite, solamente la clase alta, pues tenía derecho a una educación grata, asistir a la escuela. Y los demás, no. Entonces vemos que la educación con Porfirio Díaz, pues deja mucho que desear. Sin embargo, se introdujeron métodos pedagógicos modernos y eficientes. Modernos estoy hablando para aquella época, para el siglo XIX, de acuerdo a las necesidades que tenían en ese siglo, en esa década, y que ellos creían que eran eficientes. Se buscó adaptar enfoques educativos que estuvieran en línea con las tendencias internacionales de esa época, para poder dar respuesta. Es aquí donde de la educación primaria, que estaba constituida por primero, segundo y tercer grado, y que después se fue constituyendo por primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, lo que se implementó en el gobierno de Porfirio Díaz fue la secundaria. Y en ese gobierno se dio el nombre de técnica. Se aperturó por primera vez la secundaria técnica. Se le decía técnica porque eran materias que estaban vinculadas a lo técnico, a lo práctico, en donde el alumno se preparaba para enfrentarse al trabajo operativo, a la práctica. Si nos damos cuenta que desde el siglo XIX, con Porfirio Díaz, se utilizaba esta palabra técnica, hoy en día las universidades tecnológicas y las politécnicas, de la misma manera, tienen el nivel técnico superior universitario y tienen el mismo objetivo. Un técnico superior universitario es aquella persona que se prepara para el campo operario, para realizar obras en las empresas, para realizar las áreas del trabajo rudo, el trabajo pesado. Perdón. Entonces nos damos cuenta cómo desde Porfirio Díaz, pues él implementó la secundaria técnica precisamente con la finalidad de que el alumno cuando egresara, pues tuviera esas oportunidades de involucrarse al trabajo, para que él obtuviera ganancias y se cobrara por lo que él hiciera. Sin embargo, había otras desventajas. Una de las desventajas de que las personas estudiaran la secundaria técnica era la mano de obra barata.
¿Por qué? Porque como eran alumnos de recién egreso, pues los utilizaban. Su trabajo no era remunerado de acuerdo a los conocimientos. Y él precisamente, pues propuso este tipo de educación para que se transformara la economía, para que se diera un movimiento económico. Sin embargo, pues vemos en diferentes artículos que durante el Porfiriato la sociedad era decaída, la sociedad vivía en estados desfavorables y que las personas sufrían mucho, tenían un trabajo de esclavitud. Y bien, tenemos también otras limitaciones, enfocándonos a la educación. La educación que se daba en las zonas urbanas estaba más centrada a proteger a la persona físicamente. Pero ¿qué pasaba en las zonas rurales? En las zonas rurales era una educación más denigrante que en las zonas urbanas. En las zonas urbanas, las escuelas, la educación disfrutaban de una mejor infraestructura educativa. Disfrutaban y tenían los mejores maestros que en las zonas rurales. Es aquí donde también en un periodo de Porfirio Díaz hay un periodo en donde la economía era fuerte, era una economía en donde las personas sufrían de carencia y fue donde no había inversión para la educación rural. Y al no haber inversión a la educación rural, pues esto contribuye a las desigualdades socioeconómicas y a las desigualdades educativas. Que déjenme decirles que estas desigualdades económicas y socioeconómicas, pues también hoy en día se dan, no nada más en el periodo de Porfirio Díaz. Creo que en cada uno de los periodos de nuestros gobernantes vamos a encontrar pues estas características. Y bueno, otra de las limitantes que tenemos en este periodo de Porfirio Díaz fueron las transformaciones que sufrieron los planes de estudios. Estos planes de estudios estaban dirigidos y estaban transformados solamente para beneficio central, beneficio propio de cada una de las escuelas. Estaban adaptadas para dar respuesta a las zonas urbanas, pero no daban respuesta a las zonas rurales. Y esto trae consigo mismo una limitante para la educación. No lograban resolver las necesidades locales y regionales, solamente eran para resolver necesidades de comunidad, pero no iban más allá, no sustentable. Es decir, el plan de estudios era muy reducido. El currículum era muy implícito. Es un currículum interno que se daba hacia adentro, pero no hacia afuera. Cuando hay un currículum explícito que se da hacia afuera, tiene beneficios, y esos beneficios es a nivel municipal, a nivel regional, a nivel estatal. Sin embargo, con esas transformaciones
que se ha trabajado o que se trabajó en ese momento en el Porfiriato, pues dejaba mucho que desear. Y esto lo que generó fue resistencia y descontento en algunos sectores de la sociedad. Es por eso que el gobierno de Díaz no era bien visto, porque él tenía una educación militar y él quería que las escuelas, los grupos, las clases sociales tuvieran bajo su mando de tipo militar. Y tuvo la suerte este señor porque efectivamente tuvo 30 años en el poder. Por el otro lado, la educación durante el Porfiriato también estuvo orientada, estuvo vinculada a una orientación pragmática y utilitaria. ¿Qué es lo pragmático? ¿Han escuchado hablar de la palabra pragmático? ¿No han ¿Cuál escuchado maestra, hablar de perdón? la palabra pragmático? No, la verdad no. ¿No? ¿Nunca lo ha escuchado? No. Bueno, en la educación del Porfiriato se mencionaba que estuviera orientada a lo práctico, a lo potencial, en donde el alumno tenía que capacitarse. Esa capacitación tenía que ser en forma práctica. Los ejercicios, las orientaciones, las actividades, las tareas tenían que ser de forma práctica, es decir, que lo llevaran a cabo, que no se quedara esa educación en forma teórica, que lo llevaran más allá. ¿Por qué? Porque el alumno cuando egresara de la primaria o egresara de la secundaria tenía que cumplir un objetivo. Y ese objetivo que tenía que cumplir era precisamente enfrentarse a la vida cotidiana, enfrentarse a la sociedad, aquella sociedad en donde nos exige. Y lo pragmático también iba orientado con los valores. Y nos decía que tenía que formar personas pragmáticas y que esas personas se caracterizaban porque era una persona útil, que tenía sentido del humor, que tenía actitud de servicio, que era un beneficiario propio. Para Porfirio Díaz, una y si analizamos la personalidad y como líder Maestra, que como estaba que se orientado para corta y las de repente guerras, no se escucha nada. bien, gracias. Es que yo creo que debe ser el internet. Está fallando Sí, mucho el internet por seguramente la sí. luz. Pero bueno, les voy presentando la diapositiva si nos Ok. vamos apoyando. Entonces, les comentaba yo que en su momento, en el periodo de Porfirio Díaz, teníamos que estar con una educación orientada al pragmatismo. Esa educación en donde hacía el alumno práctico, donde formaba al alumno para servir a los demás, que tenía que estar centrado en valores.
en valores cimentados para apoyar a los demás. Que ese alumno tenía que desarrollar habilidades prácticas. ¿Y para qué iba a desarrollar esas habilidades prácticas? Pues precisamente para que cuando egresara de cierto nivel pudieran aplicar directamente en el ámbito laboral. Que los alumnos tuvieran la oportunidad de insertarse al mercado laboral o bien de ejecutar sus propios talleres. Existían talleres de carpintería, de alfarería, de tejido, que era lo que más se trabajaba, lo que más se consumía en esas décadas. Él decía que una persona que trabajaba lo práctico era lo ideal. Y él tenía la idea que este tipo de personas adiestradas de esta manera, pues iba a tener gran demanda en la fuerza laboral, se iba a especializar. Cuando una persona era egresada de la secundaria técnica y tenía la oportunidad de incorporarse a uno de estos talleres o a estos trabajos, él mencionaba que se vinculaba el estudio con la práctica y que cuando ya estuviera en la práctica va a ser una persona especializada en el ramo. Formación integral, en el desarrollo de habilidades críticas, en el desarrollo de habilidades reflexivas. Él lo pensaba de esa manera. Y por una parte, creo que tenía razón, porque hoy en día lo que busca la nueva escuela mexicana es precisamente que nuestros niños tengan habilidades en proyectos, que nuestros alumnos ejecuten prácticas, que nuestros alumnos ejecuten proyectos de intervención educativa. Y visualizando el lema de Porfirio Díaz, hoy en la nueva escuela mexicana se repiten partes de estas ideas y de décadas. Sin embargo, esa idea está latente hoy en día en la actual educación. Bueno, y algo grandioso, algo que se recuerda siempre a Porfirio Díaz fue porque creó instituciones emblemáticas. Una de tantas instituciones que creó y que sigue viva, que sigue latente, que sigue formando formadores, especialistas, es la Universidad Nacional de México, lo que nosotros conocemos como la UNAM. ¿Quién la creó? ¿Quién la estructuró? Fue Porfirio Díaz. Y estas instituciones, como lo acabamos de mencionar, estaban orientadas y tenían una formación profesional con origen técnico. Estaban vinculadas a diferentes disciplinas humanísticas, porque el lema de Porfirio Díaz es que la persona tiene que tener el conocimiento, tiene que tener la práctica, tiene que llevar el proceso, pero que también tenía que tener la parte humanística para centrarse como un buen ciudadano, para centrarse en un plano secundario, y él mencionaba que el plano secundario era servir a la sociedad, servir a los semejantes. Y hoy, déjenme decirles que de la misma forma se ha trabajado parte de esto. Y bueno, era una educación que tenía una visión y que esa visión perduraba por mucho tiempo. Y el ejemplo claro lo tenemos hoy en día. La nueva escuela mexicana, para los que ya han leído, tiene parte de esas ideas. Está centrada en uno de los paradigmas que es el humanismo. Y está centrada también en
en los contenidos, y uno de los contenidos es el contenido procedimental. Este tipo de educación logró expandirse de forma cuantitativa. ¿Qué significa esto? Que se expandió en varios territorios de nuestro país, con métodos pedagógicos que en ese momento eran modernos, métodos que los maestros tenían que adaptarlos a las necesidades pertinentes de esa época, de esas décadas. Y este tipo de educación o estos tipos de métodos pedagógicos modernos era para abatir las desigualdades sociales, era para hacer frente a estas desigualdades. Es por eso que la propia escuela, una de las limitantes que se manejaba era como autónoma, autonomía institucional. Estos aspectos han dejado un legado complejo en la historia educativa de México, influyendo en las dinámicas sociales y económicas del país en el largo plazo. Como bien sabemos, es cierto. Fíjense el último punto que nos dice, estos aspectos han dejado un legado complejo en la historia educativa de México, influyendo en las dinámicas sociales y económicas del país. Parte de los ideales, parte de los paradigmas que se trabajó en la educación del Porfiriato, se ha venido trabajando con los gobiernos actuales, con los gobiernos de la República, con los gobiernos salientes y con el gobierno que actualmente nos encontramos. Si nosotros revisamos estas láminas y si fuimos tomando nota de lo que estamos mencionando, de lo que estamos explicando, se asimila mucho a la educación que nosotros hoy en día tenemos. Sin embargo, la educación de hoy tiene un enfoque distinto por la parte de la tecnología, por la parte de la innovación. Recordemos que durante el gobierno de Porfirio Díaz no teníamos la tecnología que hoy tenemos. Hoy tenemos tecnología de vanguardia, que esa tecnología nos sirve para utilizar diferentes métodos pedagógicos, para utilizar diferentes estrategias didácticas innovadoras. Ese es uno de los auges que tenemos hoy en día de la educación. Sin embargo, tenemos ideas muy centrales del gobierno actual. Y bien, de acuerdo a lo que acabamos de mencionar en estas diapositivas, en esta... ¿Sí me escucha? No, no se escucha nada, de hecho. ¿Ya se escucha mejor? Es que se escucha así como distorsionado. Sí, ya. Bien. Bueno, Fernanda, después de que acabamos de mencionar todo esto en estas diapositivas, del tipo de educación que en su momento manejó Porfirio Díaz, vamos a contestar dos preguntas. ¿Tiene usted con qué anotar? Sí. Un momento, espérame. Listo. Lista, maestra.
¿Ya me escucha Fernanda? ¿Ya está lista? Hola, hola. Fernanda, ¿ya me escuchas? Sí, sí, le escucho. Lista. Bueno, la primera pregunta. ¿Qué semejanza tiene la educación porfirista con la actual educación? ¿Qué semejanza tiene la educación porfirista con la actual educación? Listo. La segunda pregunta. Ajá. ¿Para quiénes estaba destinada la educación porfirista? ¿Para quiénes estaba destinada la educación porfirista? Ajá. Listo. La tercera. ¿Perdón? La tercera pregunta. Ok. ¿Qué Ajá. era lo más relevante de la educación porfirista? ¿Qué era lo más relevante de la educación porfirista? Ajá. Le voy a dar 5 minutos para que conteste. Cuando termine, me indica usted, por favor. Ok.
Listo, maestra. Gracias, Fernanda. A ver, damos lectura a la número 1. No había, no había escuelas en los pueblos, entonces, todo eso hacía que muchas personas no tuvieran educación en esa época. Y pues actualmente ya hay escuelas rurales. Este, entonces esa es la gran diferencia de antes y actualmente. Y como lo comentaba hace un rato también que, por ejemplo, hay personas que se preparan para estudiar alguna carrera, ¿no? Para trabajar en alguna empresa, pues antes no se podía en las comunidades rurales, en los pueblitos, no se podía porque no había más que, me supongo que en la ciudad, y ahora ya es diferente, o sea, y ahorita ya cualquier persona se prepara para poder tener una buena educación y poder tener un trabajo digno. Ya es todo, maestra. Listo, ¿sí se escuchó? Sí, no, la conexión, creo que está fallando la red. Yo sí te escucho, adelante. Ok, entonces la segunda, para quién estaba destinada de la educación en el tiempo del porfiriato? Pues nada más como para los de clase alta, porque pues es lo mismo que le comentaba hace rato, pues en las comunidades rurales pues no había tanto, que Porfirio no pudo como tal llevar a los pueblos, pues escuelas, ¿no? Y pues esa es la pregunta. Ah, sí, me falta la tres. Pues, ¿qué era lo más relevante de la educación en la porfirista? Pues en ese tiempo más llegó la pedagogía moderna, se multiplicaron las escuelas normales, se ofrecieron carreras técnicas a los obreros y la educación superior alcanzó pues la época de oro porque pues ya había más educación, ¿no? Más escuelas. Pero dice usted, las semejanzas, existe una vinculación, las ideas de la educación, vincular un proyecto
sea un proyecto que les sirva. No, bien, después de retroalimentar la cultura y la educación. Pero ese México, próspero, era precisamente de Porfirio Díaz. Y al país, o la nación. Hace algunas décadas están haciendo que en algunos Maestra, municipios disculpa, se están cortando mucho las diapositivas y no se escucha muy bien. vamos a porque entonces de la parte de era que estaba centrada en la literatura. Una nación. Es por ello también otra riqueza de calidad que la enseñanza era en las políticas
Recordemos en donde dice que todo niño, todo ciudadano tiene derecho a asistir a una educación laica y gratuita. Y aquí nos los dice, la política educativa de Porfirio Díaz era precisamente hacer notar esas leyes para que se tuviera una educación pública y una educación de calidad. Hubo otros programas más importantes. ¿Y cuál fue ese programa más importante que fue creado en la Secretaría? Pues precisamente es que se creó la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. ¿Para qué se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes? Bueno, data desde 1905, si no mal recuerdo. Y esta secretaría se encargaba de supervisar, de administrar todas las instituciones educativas del país. Es en este periodo donde se fundamentaron numerosas escuelas primarias, así como secundarias, y fue cuando tuvo mayor auge, donde tuvo mayor apertura para que la gran mayoría de niños tuviera acceso a esta educación. Incluso ya en 1905, cuando se crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, lo que permitió Porfirio Díaz es que asistieran también todas aquellas personas de bajos recursos. ¿Por qué? Porque ya se empezaba a preocupar que había un porcentaje más alto de personas que no estaban adiestradas, de personas que no estaban estudiadas. Y recordemos que un estado, un municipio, un país que tiene un alto índice de personas que son ignorantes, el país o el estado queda en rezago total. No hay crecimiento sostenible. Es cuando este señor Porfirio Díaz empieza a preocuparse. Y es por eso que crea la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. También hubo otra escuela que fue creada en el gobierno de Porfirio Díaz, que tal vez ustedes conozcan, que ustedes tengan ya conocimiento de ella o que la han escuchado. Fue la Escuela Nacional Preparatoria. La Escuela Nacional Preparatoria se crea más o menos entre 1868 y 1870. Esta se convirtió en una de las instituciones educativas más importantes del país. ¿Por qué? ¿Por qué creen que fue una de las escuelas más importantes del país? Porque esta escuela preparatoria ofrecía una educación de alta calidad y estaba abierta a estudiantes de todas las clases sociales. Por eso hasta el momento se ha contemplado o se ha estudiado en diferentes artículos, en diferentes documentos, que la Escuela Nacional Preparatoria ofrecía educación de alta calidad y que efectivamente tenía accesibilidad la gran mayoría de personas que tuvieran la intención de seguir estudiando. Fíjense, esto impactó en el gobierno de Porfirio Díaz. ¿Por qué?
porque fueron dos instituciones de prestigio, dos instituciones que dejaron huella y que han dejado huella porque gracias a estas instituciones se dio seguimiento a otras instancias educativas. Muy independientes de estas dos escuelas, el gobierno de Porfirio Díaz también promovió las artes y la literatura como parte del desarrollo cultural del país, que se vincularan a estas escuelas, como ya les había yo mencionado. Y bueno, este tipo de programas que se han venido manejando en esta década, buscaba precisamente que los alumnos desarrollaran la creatividad, el talento artístico. Estas actividades venían siendo como actividades paraescolares. Hoy en día, los muchachos que estudian la preparatoria o que estudian el nivel técnico universitario o la ingeniería, tienen actividades integrales. ¿Y esas actividades integrales cuáles son? Bueno, la parte artística, como es la danza, la guitarra, el baile, educación física, entre otras más. Entonces era muy parecido, tenían actividades integrales en donde el alumno desarrollara principalmente sus potenciales, habilidades, destrezas, entre otros más. Por el otro lado, en el gobierno de Porfirio Díaz, también se crea la Académica de San Carlos, que fue aproximadamente en 1701, la cual se convirtió en una de las instituciones más importantes del país porque estaba vinculada al arte. Y recordemos que algo que caracterizaba la educación de Porfirio Díaz era precisamente manejar arte. El arte porque él tenía en mente que las personas de bajos recursos tenían que adiestrarse, tenían que dedicarse a alguna actividad y que era muy factible que las personas de bajos recursos, como tenían las tardes libres, tenían tiempo libre, fueran a esas clases de arte y que esto les iba a permitir integrarse como personas. Por el otro lado, también tenemos una de las altas instituciones y ya no las utilizamos y no las utilizamos precisamente porque ya tenemos en puerta tecnología de vanguardia, porque ya tenemos páginas web en donde podemos encontrar cierta información, cierta documentación. Y les estoy hablando que se creó la Biblioteca Nacional de México durante el gobierno de Porfirio Díaz. La Biblioteca Nacional de México se creó en 1825. Esta institución se convirtió en lo más importante del país. Dio mucho auge. ¿Por qué? Porque los alumnos de ese tiempo no tenían dónde investigar, no tenían dónde indagar. Y gracias a la instalación de esta biblioteca, se fomentaron, se escribieron, se crearon obras literarias que hoy en día nosotros conocemos, principalmente a los maestros que están dando español y que están enfocados a estas obras literarias. Una de esas obras dentro de la literatura son las leyendas, son los mitos. Entonces se dio mucho auge a la creación de bibliotecas nacionales de México. ¿Por qué se dio tanto auge? Pues precisamente
porque una de las intenciones es que los alumnos aprendieran oratoria, que era otra de las disciplinas. Y cuando hablo que el alumno aprendiera oratoria, era porque tenía que ser capaz de desarrollar, de manejar y de expresar un discurso, que los discursos no tenían que ser escritos en un documento, un papel, los tenían que mencionar de memoria. El alumno tenía que desarrollar la competencia, la habilidad para propiciar un discurso, para desarrollar un discurso y para decirlo en frente de una sociedad, en frente de un grupo de personas. Y hoy vemos con tristeza que los alumnos que son egresados de secundaria, los alumnos que son egresados de prepa, o incluso hoy en día los propios maestros que ustedes tienen en sus aulas, para decir un discurso en los homenajes, a veces los tenemos que escribir y lo estamos leyendo. En el gobierno de Porfirio Díaz, lo que se buscaba precisamente es que el discurso se dijera sin documento en mano, sin papelito. Por eso es que cuando se creó la Biblioteca Nacional de México, se le dio tanta importancia porque la educación lo que iba a ejecutar es obras literarias, obras que fueran impactando en cada uno de nuestros alumnos y que quedara en la historia. Y sí, efectivamente, gracias a esto, tuvimos algunos literarios muy famosos que hoy en día viven en nuestras mentes y que nos sirven de inspiración cuando nosotros ejecutamos un discurso, cuando leemos una poesía, cuando estudiamos un poema, cuando armamos una canción, cuando armamos una novela. Ustedes han de recordar que cuando estudiamos la preparatoria o estudiamos la secundaria, el maestro de español nos enseñó qué era una novela, nos enseñó cómo construir una novela, los pasos de una novela, quiénes eran los personajes. Hoy en día se le sigue enseñando al alumno, pero de forma más innovadora, de forma más real. ¿A qué voy con esto? Que a pesar de que ya pasaron décadas del gobierno de Porfirio Díaz, ha tenido que todavía seguimos manejando en los programas actuales, que todavía seguimos manejando en la nueva escuela mexicana. Lo que yo quiero que quede bien claro, que hagamos esas comparaciones, que hagamos esas analogías. El estar hora y media frente a esta computadora, teniendo una maestra a distancia, no es para perder el tiempo, es para hacer las analogías. ¿Qué sucedió en la educación del porfiriato? ¿Y para qué nos sirvió esa educación del porfiriato? ¿Y cómo lo puedo vincular con la educación actual? Como parte de las ideologías, parte de esos contenidos, hoy en día yo los sigo manejando como docente y como alumno a lo mejor los sigo desarrollando. Y el ejemplo claro está, yo les decía, bueno, en 1825 se creó la Biblioteca Nacional de México. Hoy tenemos bibliotecas virtuales. Esta biblioteca que se creó en ese momento eran que tenían documentos físicos, libros, periódicos, los periódicos que fue la esencia que dio origen a estas bibliotecas, porque antes había más periódicos, revistas, ya después se fueron construyendo libros. Pero como en 1825 nace la idea de una biblioteca nacional y hoy en día esas bibliotecas los tenemos en digital. ¿Cuántas bibliotecas tenemos en digital? Cada una de las universidades de México
su biblioteca digital. La UNAM tiene una biblioteca digital que podemos nosotros descargar los libros cuando nosotros queremos. Eso sí hay que registrarse. El Instituto Politécnico Nacional tiene su biblioteca. Las universidades tecnológicas tienen su biblioteca. Los tecnológicos, las universidades pedagógicas tienen su biblioteca. Tenemos bibliotecas digitales. Y esta es una herencia que se creó en 1825 y que se ha venido conservando. Sin embargo, por los tiempos que han cambiado, por el desarrollo que ha tenido nuestro país, por las transformaciones que hemos tenido, esas bibliotecas son modernas. Pero tiene cierta similitud con la educación del Porfiriato. Les hago estas analogías para que vayamos tomando en cuenta los sucesos más importantes que pasaron en su momento. Bien, tenemos también una serie de interrogantes, una serie de preguntas después de que acabamos de explicar todo esto. Mencionaba yo de la Academia de San Carlos. ¿Qué fue de la Academia de San Carlos? ¿O por qué se mencionó en la educación del Porfiriato? Bueno, fue una de las academias, fue una de las instituciones de arte más importante del país. Y el objetivo principal de esta academia de San Carlos es fomentar el talento artístico de los mexicanos. Por eso es que se le dio mucho auge. De la misma manera tenemos otra interrogante. ¿Qué fue lo que promovió en el ámbito de la literatura el gobierno de Porfirio Díaz? ¿Por qué se fomentó la literatura? Bueno, como bien ya lo había yo mencionado, se fomentó la creación de obras literarias, en donde también descubrimos algunos escritores. Se les dieron premios a esos escritores más famosos de esa época. Escritores que hoy en día todavía son de renombre y que nosotros podemos dar auge. Otra de las preguntas que nos podemos hacer, ¿por qué mencionamos la Biblioteca Nacional de México? ¿Cuál es la importancia de mencionarla hoy en día? Bueno, porque se convirtió en una de las bibliotecas más importantes de nuestro país y tuvo como objetivo primordial el Centro de Difusión Cultural. Vino a promover la cultura. Acuérdense que para promover la cultura tenemos que promover la lectura. La lectura es uno de los elementos más importantes en el proceso de la enseñanza-aprendizaje y en la educación. Todo esto que les acabo de mencionar es lo que fue la educación durante el Porfiriato. Hubo algunos otros paradigmas. Se hicieron otras ampliaciones en educación pública. Se pudieron crear o se crearon otras instancias educativas de calidad. Pero las más importantes fueron las que acabamos de mencionar, las que acabamos de escuchar. Y bueno, todo esto que se ha mencionado fue precisamente para que nuestros alumnos, para que la propia sociedad tuviera herramientas culturales, tuviera herramientas educativas que sirvieran como símbolos y que cada uno de los integrantes de la sociedad tuviera una identidad mexicana. Y bien, de forma muy general, te puedo mencionar que lo que buscaba el gobierno de Porfirio Díaz, pues era transformar a México
transformar a México en una nación culta, en una nación educada, y sus iniciativas fueran centradas en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la educación, y que se tuviera una sociedad transformadora. Y no tan solo en el gobierno de Porfirio Díaz se buscaba esta transformación. En cada uno de los gobiernos que hemos tenido después de Porfirio Díaz y los actuales gobiernos, cuando se ejecuta una reforma educativa, cuando se ejecutan los nuevos programas de estudio, los planes de estudios, es precisamente para dar respuesta a las necesidades pertinentes que tenemos en sociedad, a las necesidades pertinentes que hay en el sector industrial, en el sector agropecuario. Precisamente para eso se hacen todas estas transformaciones. Bueno, todo esto es centrado a la educación del porfiriato. Ya para ir cerrando la sesión de nuestra clase, porque sí está haciendo algo de calor, no, para que no se me desesperen, vamos a escribir en 5 renglones qué es lo que me llevo de esta clase, qué fue lo que identifiqué de esta clase y para qué me sirve hoy en día escuchar la educación del porfiriato. Fernanda, te voy a dar unos 6 minutos o unos 5 minutos para que en 5 renglones me escribas qué te llevas el día de hoy de la explicación en cuestión de la educación del porfiriato. Ok, Me indica usted cuando haya terminado. sí, maestra. Lista, maestra. Gracias, Fernanda. Usted bien rápida, bien veloz. Nada, es que ya lo tenía. A ver, Bueno, pues yo me llevo de esta clase, pues, como a lo mejor para yo, como futura maestra, también fomentarle a mis futuros alumnos. Como dijo usted, ya lamentablemente sí ya es una tristeza lo que está pasando, que ya todo, las bibliotecas ya son virtuales. A lo mejor ahorita ya hay un poquito más de educación, ¿verdad? Hasta en los pueblos, o sea, como antes no lo había.
sí es muy triste porque ya se está perdiendo la cultura de, no, pues no sé, vamos a la biblioteca, a leer un libro. Ahora ya no, ahora tenemos tabletas, tenemos celulares, tenemos computadoras en casa y todo lo podemos hacer desde casa. Y antes no. Y bueno, a mí sí me tocó lo que dijo usted hace rato, lo de la oratoria. En la primaria me tocó. Como dice usted, pues todo te lo tenías que aprender. El maestro decía, a ver, tú te lo tienes que aprender. Y ahora ya no, ahora ya te paras al frente. A mí me tocó en la universidad que donde estabas también ya te parabas al frente. Si ibas a exponer, ya tenías que leerlo. Y tenías tu pantalla haciendo tus diapositivas. Con tu computadora hacías tu presentación y lamentablemente eso ya se está perdiendo mucho. Y lo de las oratorias también era muy padre porque ibas, te presentabas ante otra escuela, bueno, a mí me tocó, y pues sí, a lo mejor te daban nervios, pero pues decías, bueno, logré aprendérmelo, y me siento bien por mí mismo, y ahora no, ahora lamentablemente a los pequeños ya se les está enseñando de otra manera, ya no es lo mismo que a mí todavía algunas poquitas cosas me tocaron, entonces creo que a lo mejor en el tiempo en que yo ya haya terminado mi carrera y ya sea una futura maestra, a lo mejor podría fomentarles lo mismo, ¿no? Que yo vivía anteriormente, como usted dice, para que, a lo mejor para que no se vaya perdiendo nada de esto. Gracias, Fernanda. Te agradezco mucho. Y sí, efectivamente, como bien lo dices, como bien lo mencionamos durante la presentación, hoy en día visualizamos que las escuelas se han transformado, pero dentro de esas transformaciones que ha habido, se han eliminado parte de contenidos que son esenciales, como cuáles, como los discursos, las poesías, los poemas, las dramatizaciones que antes se ejecutaban mucho, que eran parte que formaban parte de la literatura, en donde el alumno tenía que desarrollar esas habilidades que permitían que el alumno se desenvolviera en público y sin papelito en mano. Hoy en día habemos y observamos que los alumnos participan, pero forzosamente tienen que llevar un documento en mano para poderse desenvolver. Y la educación de Porfirio Díaz, que se le conoce como una educación tradicionalista, enseñaban al alumno principalmente a que fuera un líder, a que fuera un guerrero y que tuviera esos conocimientos pertinentes y esas habilidades desarrolladas para enfrentarse a una sociedad que les exigía. Unos maestros que exigían que el alumno tuviera conocimiento y que fuera experto en discursos. Y hoy vemos que algunos políticos son expertos en mencionar esos discursos. No necesitan tener documento en mano para poderlos decir. Y bueno, creo que nos ha servido esa sesión de aprendizaje porque hemos identificado, hemos hecho esas diferencias entre la educación del porfiriato y parte de esos paradigmas que hoy en día los seguimos cultivando. Bien, con esto cerramos, Fernanda, compañeros. Pues me dio mucho gusto estar con ustedes e impartirles estos temas que son de relevancia para nuestra educación y que en el futuro nos van a servir y nos pueden servir para seguir haciendo estas analogías y que forman parte de nuestra cultura. Gracias, Fernanda. Gracias a todos. Les deseo que tengan una bonita noche. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Les mando un Gracias, abrazo maestra, hasta luego. y muchos saludos. Igual.